Así como todo sistema acarrea las semillas de su propia destrucción, todo sistema en declive, toda sociedad o civilización en declive, también lleva las semillas de su renacimiento, ¿no? Como muchos saben, los cambios estacionales en el clima, estas épocas invernales, poco tienen que ver realmente con el fenómeno de largo alcance, históricamente hablando, que conocemos como el cambio climático. Y le llamamos cambio climático, antes se le llamaba calentamiento global, porque aquí de lo que estamos hablando realmente es de un cambio en el largo plazo en la temperatura promedio del planeta. Más que estar hablando de si esta semana hizo más frío que la semana pasada o cosas por el estilo, ¿no? Entonces poco tienen que ver entonces los cambios, las variaciones estacionales o en el corto plazo con esto que llamamos cambio climático en el largo plazo. Ahora, esto me lleva al importante tema de si es importante o no aceptar o rechazar la ciencia del cambio climático y todas las controversias que ha habido a este respecto en los últimos años, ¿no? Aquí el punto importante es que independientemente de si la ciencia del cambio climático es verdadera o no, o de si hay, digamos, intereses políticos atravesados, hay una serie de factores que nos obligan a pensar en que es necesaria un golpe de timón, yo diría muy drástico o radical, en cuanto a la forma en cómo nosotros hemos organizado la vida humana a través de distintos sistemas, ¿no? El sistema económico, el social, el político, el cultural, y cómo estos sistemas a su vez interactúan con el gran sistema que es el sistema natural, ¿no? El ecosistema global compuesto por sus distintos ecosistemas locales, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que independientemente de si hay o no un cambio general en la temperatura global del planeta, hay que tomar muy en serio el hecho de que existe una necesidad por razón de estos 4 sistemas que acabo de describir para cambiar, es decir, para ejercer cambios que son inéditos en la historia y que tienen que ver con lo que conocemos como desarrollo sustentable o sustentabilidad. Ahora, ¿en qué consisten? Vamos a describir un poco en qué consisten estos que yo identificaría como colapsos en estos sistemas. El primero de ellos es, pensemos en el sistema económico. Así muy brevemente podríamos relatar cómo ha habido una disociación muy evidente entre la economía real y la economía de producción de bienes materiales. El punto es que ahorita estamos en una nueva etapa de la economía, de las economías del sistema mundo económico global, en el cual nos dicen que el conocimiento y las finanzas, en particular la financiarización de las actividades económicas, es el futuro. Para no irnos muy lejos, pensemos en que por cada barril de petróleo que se extrae del subsuelo, ahora tenemos alrededor de, yo calculo que de unos 100 barriles en papel especulativo, o sea, es petróleo que realmente no existe, son puras especulaciones financieras en el circuito internacional de las bolsas de valores, ¿no? Entonces, esto nos habla de 2 fenómenos ya cuando lo hacemos interactuar con la esfera ambiental, la cultural, la política. Lo que nos sugiere esto es que hay un colapso muy evidente ahí
entre nuestra capacidad de seguir manteniendo las actividades económicas con capacidad adquisitiva en el mundo material por parte de todas estas nuevas formas de producir riqueza, y la posibilidad de mantener los ecosistemas y el sistema material y de recursos que nos proveen los ecosistemas globales, ¿no? Es decir, para no decirlo en otras palabras más complejas, tenemos demasiado dinero para el planeta que tenemos. Es decir, con el dinero que existe en abstracto, podríamos comprar varias veces el planeta y no tendríamos forma de... O sea, en este caso pues, solo existe un planeta, entonces no podemos comprar más que uno. Pero tenemos un exceso de capacidad de compra, ¿no? Y tenemos es un decir, porque esa gran riqueza económica, producto de la financiarización, pues está en muy pocas manos. Se estima que alrededor del 1% concentra el 60% de la riqueza del planeta. Entonces, y por otro lado, si vemos otro tipo de estimaciones, pues vemos que el 17% de la población más rica del planeta consume alrededor del 82% de la energía y la materia disponibles, ¿no? Podríamos visualizarlo como un bote, una lancha, que si no va para adelante, va para atrás, ¿no? Tiene el sistema de producción y consumo que fomenta el capitalismo en esta fase que estamos experimentando. Si no va hacia adelante, o sea, si no va creciendo y con ello una trituradora de todo la base de recursos, entonces va hacia atrás, generando desempleo, pobreza, violencia, falta de prosperidad y cosas que a nosotros no nos gustan, ¿no? Entonces, en ese sentido, es insostenible el sistema económico que tenemos. Y todo esto tiene que ver con la forma en cómo lo hemos conceptualizado. Hemos tenido una teoría económica moderna que ha sido más normativa que descriptiva del mundo en el que vivimos. Entonces hemos hecho el sistema, la realidad, el sistema económico le hemos hecho a imagen y semejanza de la teoría, ¿no? Entonces esto tiene solución, pero tenemos que empezar a buscarla, ¿no? El trastocamiento, por otra parte, del sistema social se puede ver. Este es el otro de los sistemas que independientemente de si hay cambio climático, no tenemos que cambiar porque estamos viendo cómo se está colapsando. Pues podemos ver cómo ahorita, yo creo que el ejemplo más drástico que se me ocurre es ver cómo pues el análisis de autores como Camille Paglia, por ejemplo, ella ha sido no nada más ella, ahorita es la que me viene a la cabeza, pero hay muchas evidencias que tenemos, tanto científicas como en las humanidades, en el estudio de las humanidades, como las sociedades feministas no existen excepto al final de los imperios o de las grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, toda esta cuestión que tenemos ahorita de la promoción de la cultura transexual, del matrimonio gay, todo ese tipo de rasgos culturales que son ahorita dominantes y que están entrando ya en la forma en cómo concebimos el contrato social, y luego esto a su vez se ve reforzado por pues las mujeres ya no quieren tener hijos, no dedicarse a la familia, sino quieren ya tener ingresos, quieren tener un trabajo, en lugar de estar esclavizadas al patriarcado, ellas quisieran estar esclavizadas mejor a un empleo corporativo para formar parte de la explotación de la fuerza de trabajo, etc. Todo eso es explicable, pero es síntoma, no es otra cosa que síntoma de una sociedad que ya dejó de creer en sí misma, en el sentido de que ya no se está reproduciendo a sí misma por buenos motivos. Es decir, no estoy aquí menospreciando los deseos, por ejemplo, de las mujeres o de los homosexuales de querer casarse, en este caso, de las mujeres de querer tener empleo, no lo menosprecio, pero es un síntoma que se ha dado ya varias veces en la historia y que nos muestra cómo
las sociedades en su última etapa, las civilizaciones en su última, cuando ya están en declive y están a punto de colapsar, empiezan a mostrar inequívocamente este tipo de características y de comportamientos en las personas, ¿no? Esto ha sucedido en la antigua Grecia, en Roma, a finales del siglo XIX también, justo cuando acabó la época romántica, del movimiento romántico, y vemos todo este auge de transexualidad y de cómo la sociedad de pronto acomoda todas estas nuevas formas de convivencia, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, Miss Universo Miss Mundo más bien creo, de pronto es un transvesti y la gente le aplaude cuando vemos que ya quieren usar los transvestis o los transgénero o lo que sea, los baños de mujeres, y todo el mundo les aplaude. Cuando vemos estos casos como el de la asistente de profesor en esta universidad canadiense, Lindsay Shepherd se llama, creo, como la quieren sacar del trabajo y le hacen todo un relajo porque ella les puso un video de un profesor que se pone a criticar la cuestión muy grave de los pronombres que no existen en el idioma inglés y todo esto, y entonces le hacen un problema en la universidad. Esas cosas son muy preocupantes, ¿no? Porque lo que nos dicen es que estamos empezando a aceptar sistemas de valor. Por último, en el sistema, bueno, ya creo que quizás no tendría yo que hablar mucho del sistema político, cómo se colapsa, porque estamos viendo el ascenso de personajes que a mucha gente no les gustan. Yo lo que creo que más bien aquí me estoy refiriendo a Trump, más que ser una señal de declive, lo que veo es que están retrasando el declive un poco más. Quiere decir que todavía tenemos un poco más de tiempo. En lo político estamos viendo obviamente pues, el declive de las democracias, no están funcionando ya. Ahora, hablemos del sistema natural, del ecosistema global. El cambio climático puede ser una de las manifestaciones, pero no es necesariamente la más importante. Es decir, desde el punto de vista mediático y político, sí puede ser la más importante, porque es un fenómeno global que obviamente tiene repercusiones en la forma en cómo concebimos grandes infraestructuras, grandes inversiones, ¿no? Grandes mensajes en los medios de comunicación. Y está bien, pero si nos ponemos realmente a estudiar cuáles son los problemas que nos afectan directamente en nuestros estilos de vida, pues podemos ver, por ejemplo, estos estudios que se han hecho Rostrom y su equipo hace algunos años atrás. Estamos viendo temas como, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad, cómo está trastocado el ciclo del nitrógeno, estos que acabo de mencionar antes, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el trastocamiento del ciclo del nitrógeno, ya son problemas que han alcanzado una fase crítica, ¿no? Ahora, otros que son latentemente problemáticos son el trastocamiento del ciclo del fósforo, la afectación en la capa estratosférica del ozono, la acidificación de los océanos, el acceso a agua fresca, los cambios en el uso del suelo son también un problema a nivel global, que están vinculados a otros también, como la desertificación. Y luego tenemos otro muy importante, que es toda esta cuestión de la gran contaminación química de cielo, mar, tierra. Entonces, bueno, obviamente cuando ya desagregamos los problemas ambientales, podemos apreciar cómo el cambio climático no solo es, desde el punto de vista de las personas, es algo inalcanzable, ¿no? Sino que empezamos a ver cómo no es realmente útil pensar en el cambio climático si no pensamos en estas desagregaciones más puntuales en las que sí vemos nuestra afectación a nivel personal. O sea, vemos, por ejemplo, cómo el acceso a agua dulce
se ve trastocado, o vemos también como la capacidad de producir alimentos a nivel local también se ven serios cuestionamientos. Entonces todas esas son cosas que nos indican que preocuparnos por el cambio climático, primero sí debe de ser una preocupación de las sociedades organizadas, sí debe de ser una preocupación política, pero no puede ser una preocupación directa de las personas. A lo que voy con esto, a lo que quiero llegar es que es irrelevante, y esta es la moraleja de la película de hoy, es irrelevante si la ciencia del cambio climático es algo legítimo o es algo que debemos tomar en serio. ¿Por qué? Porque hay otros problemas. El colapso de las ciudades, por ejemplo, se me olvidaba decir. O sea, ¿qué importa si hay cambio climático o no cuando las sociedades están colapsando porque los sistemas de transporte ya no funcionan, porque hay un exceso de tráfico, hay una pérdida de la calidad de aire, la gente está padeciendo de enfermedades respiratorias, pulmonares, la calidad del agua es pésima. Entonces, todo esto nos habla del colapso de las propias ciudades. Entonces, son preocupaciones muy directas que deben de encontrar solución también muy directa. Más allá de si la ciencia del cambio climático es confiable o si esta está sujeta a intereses políticos. Ahora, muchos se preguntarán qué estoy queriendo decir con esto, que debemos de sentarnos a esperar el apocalipsis, el final de los tiempos o algo por el estilo. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que así como todo sistema acarrea las semillas de su propia destrucción, todo sistema en declive, toda sociedad o civilización en declive, también lleva las semillas de su renacimiento, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que ir pensando es qué aspectos de las sociedades se van a colapsar, ese es un hecho, y de una manera que puede no ser muy agradable, puede incluso ser violenta y pueden haber movimientos armados, puede haber mucha aflicción, mucho dolor en las sociedades, etcétera. No, debemos de ser valientes a este respecto, pero junto con el ser valientes lo que tenemos que también ir pensando es qué aspectos de la civilización como la conocemos van a tener que ser rescatados. Es decir, aquí tenemos que ser muy cuidadosos en identificar cuáles son las cosas que van a trascender y sobre eso echarle los kilos, sobre eso empezar a trabajar. Creo que con eso podemos dar por terminado el mensaje de hoy. Hasta luego. Más de valor.